Buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan domingo a domingo en su programa Hablemos un rato. Les saluda Julieta Róliga. Buenos días, gracias por estar un domingo más con nosotros en Hablemos un rato. Les da la bienvenida Ulises Huete. El próximo 7 de diciembre, amigos televidentes, la mayoría de los católicos nicaragüenses van a celebrar a la Inmaculada Concepción de María. Esta es una tradición que año con año, el 7 de diciembre, se celebra en los diferentes barrios de la capital y en las diferentes ciudades. Pero también en el programa del día de hoy vamos a hablar un rato cómo la celebran a la Virgen María en Brasil y en México. También conoceremos un poco sobre la dimensión humana de esta Virgen y sus valores como mujer. Brasil es uno de los países con mayor cantidad de católicos en el mundo. Dentro de las creencias católicas, la Virgen María ocupa un lugar muy importante. En casi todos los países católicos existe una devoción especial a la Virgen María. En el caso de Brasil, esta Virgen es la Virgen Aparecida. Conozcamos entonces un poco de la historia de esta devoción en Brasil. Nuestra Virgen es la Virgen de Aparecida o la Virgen de la Inmaculada Concepción Aparecida. Y tiene ese nombre Aparecida porque apareció. Es bastante textual, o sea, la referencia, porque apareció en la mano de unos pescadores. Dice que iban a recibir la visita de un gobernador general. En la época Brasil era una colonia, eso fue para 1717, y ellos buscaban cómo servirle, o sea, servirle a ese noble, darle hospitalidad a ese noble que iba de Río de Janeiro al interior, a la región de las minas. Entonces, pasando por allá, se quedaría en ese lugar y ellos no tenían que ofrecer. Y los pescadores entonces que fueron atrás de buscar el pescado no lo conseguían y buscaban y hicieron sus oraciones a la Virgen. Bueno, pescaron primero un cuerpo de una santa, de una virgen, que es más o menos de ese tamaño, o sea, ella total más o menos así, y lo pescaron sin la cabeza. Es de terracota y lo encontraron ahí. En un segundo intento de pescar pescados, recogen a la cabeza. Y ahí entonces la componen, es una imagen más o menos de ese tamaño, negra. O sea, es la piel de la santa es negra, o sea, tiene la piel negra. Y después que recogen toda la santa, pescan una cantidad de pescados, así dicen, que pescan una cantidad enorme de pescados y tienen que servir a la persona esa que va a visitar, al noble ese que va a visitar. Entonces de ahí pasa algunos años en la casa de uno de los pescadores. Y después de pasar algunos años en esa casa, en 1734, construyen la primera capilla y empieza a llegar más gente pasa a visitar el santuario, y hasta que es necesario para acomodar mejor a las personas construir una iglesia, pero esa iglesia ya tarda casi un siglo después construir la iglesia, que es inaugurada ahí en el siglo XIX, en el inicio del siglo XIX. Entonces la gente visita, camina, y ese camino era, bueno, la iglesia y esa localidad está en lo que hoy es la carretera más importante del país, que está Pero que en entre ese São tiempo Paulo y no lo Río. era. Ese tiempo no lo era, pero era un paso para quien venía del puerto de Río de Janeiro y quería entrar a la región de las minas. Como la sierra cerca de Río de Janeiro era más alta y en São Paulo un poco más baja, entonces daban la vuelta para subir a la región de las minas de oro. Entonces había un tránsito, había un paso, entonces se empezó a hacer la peregrinación. Ya ahí por el siglo XIX sí ya era una región importante porque era una región de producción de café. Y ahí sí había paso, o sea, porque como São Paulo pasó a ser, el estado de São Paulo pasó a ser la región que más producía café en el siglo XIX, ahí sí ganó importancia el lugar y la gente visitaba más y más y más, pero no fue hasta 1930 que la Virgen fue declarada la reina de Brasil, la patrona de Brasil. Lo interesante también es que la ciudad que hay ahí, todo depende de esa peregrinación. No hay mucho más que hacer en Aparecida, que es la ciudad. La ciudad donde está la Virgen se llama Aparecida. Antes era una hacienda y por la cantidad de gente que llegaba y que se instalaba y la villa que nació alrededor de la capilla esa que está sobre un monte, sobre que nosotros decimos Morro de los Coqueros.
sobre ese monte está la iglesia pequeña, no la iglesia grande que hay, que fue construida en los 80. La iglesia pequeña apareció una ciudad alrededor de esa iglesia y se tornó un municipio en 28. O sea, era nada y pasó a ser una municipalidad brasileña que es completamente dedicada al culto de la Virgen. Es una ciudad para eso. Nuestra Señora de Aparecida se celebra el 12 de octubre en Brasil. A pesar de ser una estatua muy pequeña, son muchas las personas que la veneran y la llegan a ver hasta la basílica que lleva su nombre. Veamos a continuación cómo en Brasil celebran a la Virgen de Aparecida. Es más la peregrinación que se hace a ese lugar, los devotos que lo quieran hacer, la misa que se hace en todas las iglesias para ella, y no hay mucha fiesta, no hay mucho, es más algo más realmente devocional, religioso, el 12 de octubre, que también es el Día del Niño en Brasil. Entonces los niños están ocupados celebrando su propio día, ganando sus regalos, entonces el comercio da mucho más atención a eso, claro, porque venden juguetes y esas cosas, entonces los niños ganan sus juguetes. Y que no tiene nada que ver con la santa, o sea, cada uno para un lado, o sea, la Virgen para un lado, la celebración de los niños para el otro lado, el mismo día, 12 de octubre. Yo me acuerdo también de que las pequeñas imágenes de la Virgen, o sea, reproducciones circulaban en novenas en algunos barrios más religiosos, como por ejemplo el barrio de mi abuela en mi ciudad natal. Que cada día se hacían las oraciones en una de las casas y circulaba la Virgen por todas las casas. Pero eso se hace ¿cuándo, digamos? en la misma época, en el mismo digamos, mes. el 12 de octubre es como el día general, pero eso tal vez lo hacían antes de los primeros días de octubre o después. No, antes, o sea, en los primeros días y eso se hacía, ya no se hace mucho. O sea, hay una misa en cada iglesia que se menciona el hecho de que, además que es feriado, entonces quien va a la iglesia puede ir a la iglesia y puede ir a la misa y siempre hay una solemnidad relacionada a la Virgen, pero no hay fiesta, o sea, no es nada que ver con la gritería, o sea, la gente no sale a la calle, no es un día festivo de esa forma, es sí devocional, está en el calendario de la iglesia y la gente los católicos sí cumplen sus funciones, o sea, de ir a la misa y ahí es... Solo así la celebran. Solo así la celebran. Una misa. O la peregrinación, que ahí ya es algo más especial porque uno va a la casa de la Virgen y pagan sus promesas y llevan sus exvotos, como hay una sala enorme ahí de exvotos, enorme, es del tamaño de la catedral, solo de exvotos, sí. Y hay cosas como las tapas de las ollas de presión, ¿no? Que hay gente que sobrevivió a la explosión de las ollas de presión y ahí llevan las tapas, entonces hay una montaña de tapas de olla de presión, hay los dibujos de gente que sobrevivió a accidentes y ahí las piernas, brazo, ojo, o sea, la parte que tenía algún problema y que se curó, hechas en cera o madera. Y es enorme, y fotografías de gente que consiguió cualquier gracia, o sea, y es increíble, porque, bueno, a mí, yo he visitado en 2 ocasiones la basílica, una fuera de temporada, entonces tuve tiempo para mirar los exvotos, y otra en la propia peregrinación, que yo no sé cuánta gente aparece, pero miles y miles y miles, y yo no sé, podríamos arriesgar, no sé, millones de gente, o 1 millón de personas por lo menos que aparecen en la basílica en esa época, mucha gente. Pero fuera uno tiene tiempo de ver cómo es grande el templo, cómo es grande el santuario, y esa parte que es impresionante, son muchas historias humanas. Eso sí me conmueve bastante, porque uno ve que la devoción de la gente, los problemas por qué pasaron, sus superaciones, está todo en esa sala enorme de exvotos, y yo nunca había visto y nunca he visto después antes una sala de exvotos tan grande como esa de la basílica, con tantas historias ahí que uno no llega a conocer completamente.